Bienvenidos al video número 3. Mi nombre es Eduardo Samayoa de Grand Management Solutions. Estamos presentando ahora el video número 3 del tablero de mando. En este video 3 conoceremos y aprenderemos cómo ingresar la información a los indicadores de gestión. Nuestro menú principal en la hoja del tablero nos lleva a la introducción de datos. Y en la introducción de datos, como ya habíamos mencionado antes, los colores, las celdas de color celeste nos llevan a ingresar la información de gestión. Los indicadores en la gestión son 6. El primero tiene que ver con el estado de las condiciones precedentes. Como recordarán, el Fondo Mundial establece ciertas condiciones previas al desembolso que debe de cumplir el receptor principal. Este número de condiciones precedentes se monitorean a través del tablero, aquellas que han sido cumplidas o aquellas que no se han cumplido pero que aún están dentro del tiempo establecido, o aquellas que no se han cumplido y que ya terminó su tiempo de cumplimiento. Esto es importante que el mecanismo coordinador de país conozca para establecer y conocer cómo está la ejecución de estas condiciones precedentes, ya que de esto dependerá el siguiente desembolso al país. Entonces, hay un espacio para establecer cuántas condiciones precedentes se han cumplido y cuántas acciones con fecha límite también se han cumplido. Luego, hay celdas, casillas para establecer aquellas que no se han cumplido pero que están dentro del plazo establecido por el fondo, y aquellas que no se han cumplido y que su plazo ya venció. El indicador número 2 es el estado de los principales puestos directivos del receptor principal. El receptor principal planifica dentro del plan que presenta, dentro de la propuesta, el número de recursos humanos a contratar para implementar la subvención. En este indicador llevamos el control de aquellos puestos directivos que se han planificado. Contratar, cuántos se han contratado o se han cubierto, y el sistema automáticamente nos saca cuántas plazas están vacantes. Esto es importante que se conozca porque muchos de los proyectos del Fondo Mundial no se ejecutan por falta de recursos humanos, por falta de la contratación de niveles directivos o de niveles de coordinación. El indicador número 3 es el control de los acuerdos contractuales, del número de subreceptores que el receptor principal ha contratado para la implementación del proyecto. Este tiene 5 casillas en donde se identifican o donde se incluyen la cantidad de los subreceptores que se han identificado como potenciales implementadores del proyecto. Luego, una casilla para poner el número de los subreceptores que se evaluaron para ver si cumplen con las condiciones para ser implementadores. De estos evaluados, ¿cuántos fueron aprobados por el receptor principal o los mecanismos coordinadores de país? ¿Cuántos de ellos han firmado su acuerdo contractual o su acuerdo de subvención? ¿Y cuántos han recibido o están recibiendo actualmente dinero por parte de los receptores principales? El indicador número 4 nos indica el número de informes que han completado y han enviado a tiempo los subreceptores al receptor principal. El receptor principal establece fechas límites para que los subreceptores envíen los informes financieros y programáticos al receptor principal, quien se encarga de integrarlos y hacer su propio informe final para enviarlo al Fondo Mundial. En este indicador llevamos el control de cuántos subreceptores han cumplido con los reportes esperados y cuántos se han ya recibido. También nos permite identificar cuántas organizaciones ejecutoras o en algunos países subreceptores envían información al subreceptor. Entonces llevamos un control de los subreceptores al receptor principal y de las organizaciones ejecutoras o subreceptores al subreceptor. El M5 y M6 son dos de los indicadores más importantes en el tema de gestión. El M5 incluye el presupuesto para la compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos. Este es un indicador muy importante, ya que las subvenciones cuentan con un porcentaje muy alto. El presupuesto de estas subvenciones en muchos países excede hasta el 80%, especialmente para la compra de medicamentos.
De ahí la importancia de que se tenga un control de cómo está este proceso de compra. El indicador M5 entonces nos permite conocer cuánto es el presupuesto aprobado por parte del Fondo Mundial. El dato del presupuesto acumulado se extrae de nuestro Grand Performance Report o de los archivos o de los informes del receptor principal. También presentamos acá cuánto es el dinero que el receptor principal aún no ha ejecutado, pero que lo tiene ya reservado o lo tiene como comprometido y que en el próximo periodo se va a ejecutar. En algunos países le llamamos obligado, en otros comprometido, pero es lo que ya tenemos no ejecutado, pero que sí ya está en reserva y ya cuenta con órdenes de compra o con algunos compromisos de compra. Y la tercera línea se refiere a lo que ya el receptor principal ha gastado en compras de medicamentos, en compras de equipo o en compra de productos farmacéuticos. Esto se ingresa también por periodo, tanto el presupuesto aprobado como las obligaciones y los gastos. Y el indicador número 6 es un indicador también muy importante porque sirve para conocer la existencia de stock de medicamentos en un país y cuánto tenemos de reserva en el país de dichos medicamentos. Hace una comparación entre lo que existe actual y la cantidad de reserva que deberíamos de tener. Esto con el objetivo de hacer una comparación si nos vamos a quedar fuera de stock en un periodo determinado. Cada país establece cuál es el número de meses de stock de seguridad. Y es muy importante que para obtener la información de este indicador, visitar los almacenes en donde se tienen almacenados los productos, conocer las tarjetas del Cardex o las tarjetas donde se registra la cantidad de productos y el tiempo de meses de stock que hay sobre esto. También es importante porque los procesos de compra de estos productos tardan un periodo considerable. Antirretrovirales o antimaláricos son compras en donde se requiere tener mucho producto reservado en stock para que los pacientes que están teniendo este tratamiento no se queden sin su medicamento. La forma de ingresar esta información es a través de fórmulas sencillas que permiten, en primer lugar, identificar por el mecanismo coordinador de país y receptor principal 4 productos importantes. No la lista larga, sino que solo los 4 productos que el país considere más importantes por costo-beneficio o por la importancia que se requiere tener en el país. Estos 4 productos se hace una serie de cálculos sencillos. La primera columna nos indica cuánto es el número de pastillas por paciente al día que como norma se ha establecido en el país. Pueden ser frascos, pueden ser tomas o pueden ser pastillas. Esta columna automáticamente multiplica ese número de pastillas por 30 días para establecer la cantidad mínima requerida mensualmente por el paciente. Luego se solicita el número de pacientes en tratamiento que existen en el país para ese medicamento. Al establecer el número, automáticamente me aparece una columna en donde multiplica el número de los pacientes por el número de pastillas que se requieren en el periodo. Luego se establece cuál es la existencia actual de estos medicamentos o de estas pastillas en el país. Cuál es la existencia expresado en meses y que no van a caducar o que no tienen una fecha de vencimiento en los próximos 3 meses. Y esa cantidad de medicamentos es la que se establece en esta columna. El resultado es una división del número de pastillas que hay en el almacén dividido el número de pastillas que requieren todos los pacientes durante un mes y nos da como resultado el nivel de existencia expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales. En este caso el TDF es 29 meses, el LPD más RTB 12 meses, AZT más 3TC 11 meses y el EFB 15 meses.
Y una última columna que se refiere al nivel de existencia de seguridad expresado en meses y que es el país quien establece, ya sea lo norma a través de los ministerios de salud, para poner qué cantidad de meses es el que se requiere tener de stock. Y finalmente me aparece una columna que es la diferencia entre el nivel de existencia actual versus el nivel de existencia de seguridad. Con esto podemos ver que nos aparecen cantidades en donde tenemos bastante medicamento todavía en stock y algunos en donde ya su proyección a 12 meses nos vamos a quedar, vamos a requerir hacer una nueva solicitud. Gráficamente podemos ver, al igual que en la parte financiera, que las gráficas, la primera gráfica podemos observar en verde aquellas condiciones precedentes que ya están cumplidas y en amarillo aquellas que están por cumplirse, igual con las acciones con fecha límite. En el indicador número 2 podemos ver la gráfica en donde se visualiza cuántas personas o cuántos puestos han sido cubiertos y cuántos están pendientes de cubrir. La gráfica número 3 presenta a los subreceptores de los identificados, cuántos fueron evaluados, cuántos aprobados, cuántos firmados y cuántos reciben información. En el número 4 vemos el número de informes completos recibido a tiempo. En este caso vemos que 26 informes han sido ingresados y recibido a tiempo y 2 que están aún pendientes de ingresar. En este caso no existen unidades ejecutoras a sus receptores. Y estas gráficas, el M5, presenta en nuestra línea azul cuál es el presupuesto aprobado por el Fondo Mundial, que es un presupuesto que se aprueba anualmente. Vemos en la línea amarilla cuál es la ejecución que se ha hecho hasta la fecha por el receptor principal y en la línea azul, en el cuadrito celeste, podemos observar cuánto es la cantidad que se ha comprometido y que obviamente en el siguiente periodo el gasto va a aumentar de acuerdo a cómo se ejecuten las compras. Y por último podemos observar la diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad. Podemos ver que TDF tenemos 17 meses todavía de existencia y que esto nos permite tener una seguridad de que el medicamento va a estar para las personas que llevan este tratamiento. En el caso de los siguientes 2 productos vemos que ya están en rojo. Significa que a partir de la fecha a 12 meses nos vamos a quedar sin medicamento. Por lo tanto, es importante darle seguimiento a nuestro programa de compras y estar seguros de que las próximas compras se van a realizar en el tiempo establecido. Y por último vemos una en color verde que establece un colchón de seguridad de 3 meses y 3 meses.2. Eso significa que tenemos más de 3 meses de seguridad para este producto y que no tenemos ningún problema para ello. Esta es la forma en que se presenta la información de gestión. Recuerden, cada gráfica tiene un cuadro amarillo donde nosotros podemos ingresar todos aquellos comentarios u observaciones que descubramos o cuellos de botella que identifiquemos con el receptor principal para que el MSP pueda brindar ayuda a solucionar estos problemas. Muchas gracias, mi nombre es Eduardo Samayoa y les invitamos a que veamos el video número 4. Siempre pueden bajar el tablero de mando de las direcciones que aparecen en pantalla.